El libro surge a raíz de una columna que comencé a escribir en 2019 en el sitio animal.mx, que es una columna en donde estaba escribiendo textos sobre sexualidad y salud mental. Estos textos además fueron surgiendo a la vez de preguntas que las personas me hacían, ¿no? En conferencias, en talleres, en terapia, en alguna fiesta o lo que sea. Preguntas que trataban sobre sexualidad humana, sobre por qué me pasa esto, por qué fantaseo con esto, por qué es que tuve esta experiencia. Sea, a través de ir recopilando estas preguntas, irlas como escribiendo o describiendo en estos textos, respondiendo, fue que comienza a salir la idea para escribir este libro. Está escrito para cualquier persona que se interese por la sexualidad humana. He conocido personas de mi edad, de alrededor de 30 años, que lo leen y que lo disfrutan mucho. He conocido personas que lo están utilizando como material educativo para sus clases con jóvenes de bachillerato. He descubierto también que hay personas que lo están utilizando para poder acompañar a sus hijos en las dudas que tienen. El libro también está hecho para parejas o para personas que tengan como interés en entender mejor su sexualidad o su deseo, en tener conversaciones interesantes. Es decir, cualquier persona que esté interesada en saber más de sexualidad, de por qué le gusta lo que le gusta, de por qué siente lo que siente, de por qué somos como somos, para esa persona es ese libro. Y por eso es que el libro está estructurado en 4 partes, ¿no? Cada una de estas grandes como capítulos que abarcan alrededor de 10 textos, 13 textos más o menos cada uno, no, me parece que son 13, 13 textos más o menos en promedio cada uno, intentan responder un poco de qué pensamos sobre el sexo, ¿no? La primera parte habla sobre el sexo, sexualidad, género, un poco las bases más básicas de lo que somos, ¿no? Para entenderlas. El segundo trata sobre nuestras ideas sobre el sexo, cómo es que llegamos a entender el sexo y qué es lo que pasa, sobre todo mentalmente. El tercero es una sección que habla como sobre muchas guías muy prácticas, como para entender ciertas cosas, ensayar la intimidad, ver cómo podemos mejorar como algunos aspectos de nuestra sexualidad, siempre desde lo más práctico. Y la cuarta parte habla sobre cuidados, prevención de infecciones de transmisión sexual, consentimiento, pero desde una óptica distinta a la que nos suelen enseñar. Creo que los libros ayudan para la educación sexual de la misma manera en la que ayudan como para cualquier otra forma de educación. Son recursos que están ahí disponibles para entender las cosas que necesitamos entender, ¿no? Definitivamente, cuando pensamos en educación sexual, pues no se puede no mencionar que la gran brecha educativa que tenemos se debe en gran parte a falta de política pública al respecto, ¿no? Acá hay como un gran abandono por parte del Estado en la educación que recibimos sexualmente, en la calidad del acceso a esa educación, ¿no? También está el hecho de que muchos de los contenidos que se hacen educativos sobre educación sexual o de los más vanguardistas se hacen en inglés o se hacen en otros idiomas, no necesariamente hay mucho en español, y ahí es donde espero que entre el libro, ¿no? Como un poco para poder parchar ese déficit que existe, ¿no? En las personas que puedan acceder a él y podamos entender un poco mejor, pues, de qué trata esto que es nuestra sexualidad. Pues yo empecé a leer desde muy niño. De hecho, mi mamá cuenta que yo aprendí a leer un poco por mi cuenta, como que fui muy autodidacta en ese proceso, nada más porque tenía mucha curiosidad de saber cómo qué decían los libros que teníamos en la casa. Em, y desde que tengo memoria, yo quería ser escritor, ¿no? Cuando era niño, estaba en sexto de primaria, me acuerdo que escribía como pequeños cuentitos, como además eran como cuentitos ilustrados que vendía a mis compañeros. Era como un sueño que tenía desde que tengo memoria. Y además como es algo que he intentado ensayar y entrenar como a lo largo de mi vida. Lo que me sorprendió mucho es que el primer libro que escribiera acabara siendo sobre divulgación, ¿no? Como que siempre pensé que sería algo sobre ficción, una novela, cuentos por el estilo, pero pues acabó haciendo divulgación, lo cual es algo que me emociona mucho porque es un género que creo que no es explorado tanto y que al menos a mí me gustó mucho o me interesó mucho explorar. Recomendaría 3 libros. El primero es The Will to Change, o me parece que le pusieron en español La voluntad del cambio o La voluntad de cambiar, en alguna traducción que existe por ahí. Es de Bell Hooks y es uno de los mejores libros que existe para entender la masculinidad en general. Se enfoca sobre todo en masculinidades negras, porque esa es como la especialidad y es de donde escribe Bell Hooks, pero creo que en general es una gran forma muy empática, muy precisa de poder entender pues, de qué trata todo este fenómeno de la masculinidad, que además hoy en día está como tan cuestionado, ¿no? Con mucha justa razón.
El segundo es El dilema de la pareja, de Esther Perel. En español lo titularon, en inglés se llama The State of Affairs, en español es El dilema de la pareja. Lo traduje yo en español, por cierto. Y es un libro sobre infidelidades. Es, yo creo, lo mejor que ha sido escrito en la historia sobre infidelidad. Es un libro que tiene sobre todo una mirada muy empática, muy profunda, muy no desde el juicio, para poder entender qué es lo que sucede con la persona, tanto que es infiel como con la persona a la que le es infiel, y entender el fenómeno de una manera más amplia. Es un libro muy sanador y lo recomiendo muchísimo. Y el tercero se llama Come As You Are, de Emily Nagoski. En español me parece que lo tradujeron como Tal Como Eres. Y es un libro que de hecho hago mucha referencia a este libro en el mío, porque es uno de los libros creo, más interesantes que he leído sobre sexualidad. Es un libro que creo que hace muy bien en juntar mucha información y muchas investigaciones que han sido hechas sobre placer y sobre deseo, desde una mirada como muy, muy, muy científica, como para poder explicar qué es lo que pasa con eso, ¿no? ¿Por qué nos excitan ciertas cosas? ¿Qué podemos aprender de eso? Es un libro que aunque es vendido de alguna manera como enfocado específicamente en sexualidad femenina, me parece que en realidad aplica para cualquier persona. Recomendaría también Sex and Gender, Biology in a Social World. Este lo escribe Anne Fausto Sterling. Me parece que también existe una traducción al español que se debería llamar un poco similar, Sexo y Género, Biología en un Mundo Social. Es un libro que explica de una manera muy divertida y además muy, muy, muy precisa científicamente y con preguntas muy interesantes, porque Anne Fausto Sterling es bióloga y es filósofa de la ciencia. Habla sobre qué es el sexo, ¿no? En su dimensión biológica más cruda, y qué es el género y cómo es que esta cuestión de lo biológico y lo social se juntan como para crear estos conceptos que hoy también están siendo como tan cuestionados de muchas maneras, ¿no? Este es un libro sobre todo que le recomendaría muchas a las personas que de repente puedan hacerse preguntas sobre el género y decir, ay, pero ¿qué tanto esto es biológico? Están tergiversando la ciencia, etcétera. Este libro tiene muchas respuestas y además está como escrito de una manera muy bonita. Y el quinto libro que recomendaría se llama Ética Promiscua. Este es de Dossie Easton y Janet Hardy. Le dicen de repente como la Biblia del poliamor. A mí me parece que es como un nombre muy exagerado, pero lo digo como porque es un libro que suele ser la primera referencia o de los primeros lugares a los que llegan las personas que están comenzando con alguna forma de no monogamia, ¿no? Es un libro que tiene muchísimos recursos, es súper útil para las personas que se están comenzando a hacer estas preguntas, incluso las personas que ya llevan un rato en una relación monógama. Creo que es un libro que puede tener como muchos recursos muy útiles como para practicarlo de una manera ética, responsable, saludable y amorosa, ¿no? Entonces, esos serían los libros.